Conoce desde lo más básico hasta lo más complejo del entramado político en México. La política, desde una perspectiva joven, actual y objetiva. IQ presenta Política 101, los básicos de la política mexicana, con Abigail Martínez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Política 101. Soy Abigail Martínez y me da mucho gusto estar de regreso con ustedes. Y esta semana arrancando una nueva temporada y con un invitado de lujo, como siempre, que es Javier Martín Reyes, especialista en Derecho, profesor del CID, investigador, y que nos viene a platicar esta semana de la controversia que se superarmó por el tema del INE. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, Abby. Pues un gusto estar aquí de nueva cuenta contigo y con todos los que nos ven y nos escuchan. Oye, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Javier, el INE, esta semana se escuchó muchísimo lo del tema de los dichosos consejeros, como siempre, lleno de grillas y de jaloneos, pero yo creo que es muy importante para que la gente entienda un poquito, más allá de la grilla y el debate, quizás vale la pena empezar por el INE en sí mismo, ¿no? El INE, que es una institución que nos costó muchos años construir, que es totalmente atípica, pues porque viene de una historia donde el partido hegemónico pues antes era el que contaba las canicas y las repartía, y cuando las devolvían él también decidía quién le tocaba qué, y pues siempre había mucha desconfianza, ¿no? Y conforme fue desgastándose ese esquema, pues la lucha ciudadana, sobre todo desde la gente y algunos partidos de oposición que se fueron sumando y que fueron presentando estas batallas en el legislativo, lograron que se consolidara un instituto autónomo, lo cual significa pues que tiene su propia ley, que se rige básicamente por lo que diga la Constitución y la ley asociada a dicho instituto, y que pues básicamente esto impide que otros poderes le metan mano, en particular aquel que esté en el gobierno, ¿no? Porque al final del día, generalmente el partido en el gobierno es el que tiene más recursos y el que tiene pues más incentivos a meter mano para ganar elecciones, como lo habíamos visto antes, ¿no? Entonces, este órgano se crea con un consejo que tiene consejeros, y esos fueron los puestos que esta semana estuvieron en discusión. ¿Por qué el consejo del INE y que sea un consejo independiente es tan importante, Javier? Mira, yo creo que está muy relacionado justo con lo que decías, ¿no? En México y en muchas partes del mundo, hay que reconocerlo, las elecciones no se organizan a través de institutos autónomos. Esto ha cambiado mucho en los últimos años, incluso a nivel mundial, pero sí pensemos que pues en México, ¿no? Las elecciones antes, pues ¿quién las organizaba? La Secretaría de Gobernación. Vivíamos claramente en un contexto no democrático, ¿no? Donde bien decías, pues no solo había un partido, digamos, hegemónico y que alcanzaba votaciones muy altas en la población, sino que en realidad, pues lo que pasaba es que uno no tenía ni la certeza de que los votos se contaran y se contaran bien, ni mucho menos condiciones mínimas de equidad en la contienda, ¿no? Que es algo importantísimo. El INE, como bien decías, es una institución que ha costado muchísimo trabajo construir, ¿no? No es casualidad que el IFE, ¿no? En su momento, el Instituto Federal Electoral, nace precisamente después de las elecciones de 1988, unas elecciones, digamos, abiertamente, ¿no? Cuestionadas, muchísimas denuncias de fraude, ya sabemos todos la historia, ¿no? De ese momento en que el sistema se cayó, y como bien dices, ¿no? Esto ha sido en buena medida, ¿no? Una construcción que se ha generado a partir de las demandas de la oposición, ¿no? Han sido los partidos minoritarios en ese entonces, ¿no? Que le fueron ganando terreno poco a poco al PRI para sacarle esa función, ¿no? De organizar las elecciones. Una pieza fundamental, digamos, de este diseño, ¿no? Del primero Instituto Federal Electoral, del IFE, y ahora del Instituto Nacional Electoral, ciertamente, ¿no? Es la existencia de un Consejo General que de alguna manera es el órgano máximo de decisión, ¿no? Si me permites la metáfora, el INE es pues como una suerte de maquinaria enorme, ¿no? O sea, pensemos que en términos de implementación hay pocas instituciones en el Estado mexicano que tienen esa capacidad de convocar y movilizar a las y los ciudadanos. Que no se nos olvide que las elecciones, por supuesto, el INE las organiza, pero quien cuenta los votos, ¿no? En las mesas de casilla, cuando vamos a votar en cualquier elección, tanto federal
como local son ciudadanas y ciudadanos que pasan por procesos de capacitación. Ahí obviamente el INE lo hace, ¿no? Entonces, esa gran maquinaria, pues es una estructura muy grande, yo te diría, es muy consolidada. Obviamente el INE tiene muchos problemas, hay áreas, ¿no?, donde claramente no estamos haciendo bien las cosas. Por todo el tema de fiscalización de los recursos públicos, pues es evidente que ahí hay pendientes, ¿no? Pero sí, esa parte de la maquinaria funciona y funciona como muy bien. Ahora, más allá de esa parte, digamos, de ese aparato burocrático que es el INE, pues hay un consejo que es el que toma todas las decisiones más importantes, las que va definiendo el perfil que toma el instituto, quienes aprueban en buena medida las decisiones más importantes, quienes emiten lineamientos, aprueban los reglamentos, ¿no? Entonces, esa conducción está en el Consejo General. El Consejo General es un órgano muy grande, ¿no? Porque tenemos ahí a un consejero presidente, en este caso Lorenzo Córdoba, y de manera adicional también tenemos a otros 10 consejeras y consejeros. Entonces, ¿por qué es importante? Pues porque la credibilidad de las elecciones pasa necesariamente porque tengamos un árbitro que sea confiable para todos los juzgadores, es decir, no solo para los partidos políticos, que son importantísimos, sino también para la ciudadanía, ¿no? En el tema de las designaciones del INE, como yo te diría, pues en cualquier lado sucede, hay un gran problema, ¿no? Y es que sabemos, ¿no?, que no solo en México, sino en muchísimos espacios, siempre existe una tentación por capturar a los reguladores, ¿no? Esto pasa en telecomunicaciones, pasa en competencias, o sea, prácticamente en cualquier lugar donde haya un órgano que regula, ¿no?, cierto sector de la economía, cierto tipo de funciones públicas, los sujetos involucrados es normal que traten de incidir, ¿no? A Telcel, obviamente, pues le interesa, ¿no?, incidir en la designación de los comisionados del Instituto de telecomunicaciones, ¿no? Y obviamente, pues a los grandes jugadores de la competencia económica les interesa tener cierto tipo de incidencia ahí. En electoral, esto está presente con un problema adicional que es grave y que siempre tenemos que tener muy presente, y es que los regulados, es decir, los partidos políticos, son al mismo tiempo quienes designan al regulador, ¿no? Entonces, eso genera unos incentivos como muy perversos. De hecho, yo te diría, en las designaciones del IFE y luego del INE, pues hemos tenido como de todo un poco, ¿no? Ha habido designaciones, creo que muy venturosas, ¿no? Como, por ejemplo, esa designación de los consejeros electorales del IFE en 1996, donde estaba José Woldenberg, Jacqueline Pechard, Mauricio Merino, Jesús Cantú. O sea, esa era una mesa como de notables, ¿no? Que de alguna manera le inyectaron muchísima credibilidad a los procesos. Ese fue el IFE que organizó las elecciones del 97, en las cuales el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados. Ese fue Ahora, el IFE. tiene sentido, ¿no? Tiene sentido que los partidos sean los que tienen que meter la cuchara, porque la verdad es que los mecanismos de representación en México son muy limitados, ¿no? O sea, como ciudadanos, la única forma que tenemos para incidir es nuestro voto eligiendo a alguien, ¿no? Por eso es una democracia representativa, ¿no? Entonces, de cierta forma, pues hace sentido que los partidos sean los que peleen porque el regulador sea justo, y uno esperaría que si todos tienen la oportunidad de pelear, pues tuvieran un árbitro en el que procuren que todos traten de confiar, ¿no? Sí, digamos, yo creo que ahí hay como de repente lógicas que pueden variar mucho, sobre todo en términos como del horizonte temporal, ¿no? En el mediano y en el largo plazo, a todos los partidos políticos les interesa tener un árbitro neutral. ¿Por qué? Porque en el mediano y en el largo plazo en cualquier democracia, ¿no?, las mayorías de hoy pueden ser las minorías de mañana, y lo mismo, quienes hoy no tienen la mayoría, quienes son las minorías, aspiran a convertirse, ¿no? Entonces, y si no, que le pregunten al PRI, ¿no? Exactamente, ¿no? O a la izquierda, ¿no? Que históricamente había tenido votaciones muy marginales, ¿no? Obviamente con la excepción de 2006, que estuvieron muy cerca de ganar, y ahora pues, el presidente de la República ganó nada más y nada menos que con el 53% de los votos. Es una victoria
histórica. Y eso que yo no sabemos qué va a pasar, por supuesto, ni en el 21, ni en el 24, ni mucho menos en el 30, pero sí, yo coincidiría plenamente en ese horizonte. Bueno, en un mundo ideal no sabemos qué va a pasar, ¿no? En nuestros mundos de pesadillas sí sabemos qué puede pasar. Exactamente, bueno, que sabemos que en el 21 seguramente no van a tener otra vez la mayoría, pero vaya, yo creo que para el 24, el 30, pues bueno, ya la incertidumbre ahí se va acumulando. Ahora, en el corto plazo sí está esta tentación, ¿no? De llegar y tratar de nombrar a consejeros afines. Creo que había una gran preocupación precisamente, ¿no? Porque en la Cámara de Diputados, ¿no? Morena, el PT y el PES, pues tienen una coalición que prácticamente está en la mayoría calificada de 2/3 partes, ¿no? Entonces, sí había, creo que una preocupación muy legítima, ¿no? De que pues iban a querer agandallar todos los nombramientos, que no iban a consensarlos con el resto de los partidos políticos. Y sí hay que decirlo que por fortuna en eso no sucedió. El Javier, proceso... pero antes de entrar al tema de cómo fue este proceso, yo creo que también hace falta distinguir para la gente que no necesariamente está súper metida en estos temas, la diferencia entre el INE como árbitro, como tú señalabas, el Tribunal Electoral como Sí. el que define las controversias y después pues otros organismos que también tienen que ver como por ejemplo, pues la mera constitución, ¿no? O la ley electoral, o sea, porque Claro. el INE en sí mismo, como que luego la gente tiene esta concepción Sí. de que pues ahí son los cuates y ellos deciden las elecciones. Y pues no, la verdad es que es como un órgano operativo, básicamente. Ellos no toman decisiones electorales. Sí, claro, no, y tienen razón. Y habría que reconocer también que tenemos un sistema electoral súper barroco, ¿no? Sí. Y quizá podríamos empezar por lo que decías, o sea, muchísimas de las reglas electorales no las define, por supuesto, el INE, y ni siquiera las leyes, ¿no? Tenemos ahí una ley general de partidos políticos, tenemos una ley general de instituciones y procedimientos electorales, ¿no? Que obviamente son ordenamientos súper largos, muy técnicos. Pues, ¿por qué? Porque esta vocación detallista que tenemos en la cultura jurídica se suma con la de desconfianza. Y manoseadísimos, porque cada que hay una elección algo le quieren cambiar, ¿no? Siempre hay un siempre, inconforme ¿no? que quiere cambiarle algo. Y hay ajustes que sirven realmente para arreglar las cosas, y hay otros ajustes que hay que decirlo, son ocurrencias que luego se vuelven iniciativas, que luego se vuelven leyes. Pero incluso antes, Javi, ¿no? Lo que quisiera acá enfatizar es, en la Constitución misma tenemos un montón de reglas, ¿no? Que esto en términos como de la teoría tradicional, ¿no? Del constitucionalismo, pues es como una aberración. O sea, si cualquier persona ahorita, ¿no? Y tiene una Constitución impresa, o si baja el PDF ahí de la Cámara de Diputados y se va al artículo 41 constitucional, ¿no? Que es el que regula solo una parte de lo electoral, porque hay otros artículos de la Constitución que también hacen referencia. Lo que se va a topar es que son más de 4,000 palabras lo que tiene el artículo 41 constitucional. Y es tan detallada la redacción que hasta se dice con minutos y con segundos, ¿no? A cuánto tiempo van a tener, ¿no? Derecho a los partidos políticos durante las campañas electorales y fuera para acceder, ¿no? Entonces es una constitución muy detallista. O sea, imagínate, hay constituciones en el mundo que son de 4,000 palabras. Bueno, pues nuestro artículo 41 constitucional es del tamaño de algunas constituciones completas del... Pues es que nos encanta oficializar las cosas, es como ha sido el gran paraguas político de decir que es un derecho constitucional, ¿no? Y por eso hace unos meses metimos ahí programas sociales y hace un poquito la mal llamada reforma educativa la volvieron a modificar toda, o sea, sí, no, si no está la Constitución parece de que no existe, no tiene importancia, ¿no? Y también ha sido un mecanismo como muy, muy racional en cierto sentido, ¿no? O sea, cuando la oposición estaba negociando con el PRI las reformas, ¿no? Y la oposición estaba en minoría en los órganos legislativos, si tú lo subes a la Constitución, lo blindas. ¿Por qué? Pues porque necesitas mayorías calificadas para cambiarlo. Obviamente esto es ¿no? un círculo vicioso, porque entre más cosas subes a la Constitución, cada vez que quieres modificarla, pues tienes que irte a construir mayorías calificadas, y eso que genera, pues que cada uno vaya haciendo sus peticiones, ¿no? De cosas por reformar, y seguimos engordando y engordando ahí
la Constitución. Pero eso Ahí sí igual y hace, vale la ¿no? pena explicar a la gente, mayoría relativa es cuando eres una parte chiquita, pero la más grande de varias partes chiquitas. Exacto, sí. Absoluta es cuando eres en la mitad más uno, y calificado es cuando es 2/3 partes. Y para cambiar la Constitución necesitas 2/3 partes de las dos cámaras, y además que te lo admitan la mayoría de congresos locales, ¿no? Por eso es tan Exacto. difícil cambiar algo constitucional. Que en teoría es muy difícil cambiarlo en México, porque como bien dices, o sea, juntar el 66.66% de cada cámara no es algo. Bueno, ahorita es más fácil por las Pero es mayorías un que caso obviamente atípico, hay que tiene. decirlo, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Típicamente, ¿qué es lo que tienes? Pues una coalición gobernante ni de cerca se acerca a la calificada. Y justo la lógica es eso, que si son cambios a la Constitución, ¿no? Donde teóricamente tendremos que tener las normas más importantes, ya sabemos que tenemos de todo. Un poco eso tenga que generar un alto nivel de consenso entre mayorías y minorías. Y lo segundo que dices también es bien importante. Toda reforma constitucional, después de que pasa por las cámaras federales, ¿no? Los diputados y los senadores, después se va a todas las entidades federativas y como bien dices es el 50 más uno. Y ahora Ahora, también hay que aclarar que nuestro Congreso actual no es que Morena tenga mayoría, sino que también hicieron unos chanchullitos ahí artificialones para pasarse, para empezar, juntarse con otros partidos que no tenían nivel en el entierro, pero que ya operan como si fueran Morena, lo cual debería quitarles la lógica de que tuvieran un registro como partidos y más bien van a operar junto con el partido gobernante, deberían ser parte de ese partido, y que aparte se heredan o venden o prestan legisladores, lo cual también es una aberración en términos sí, de lo que tenía como precepto la pluralidad, incluso los plurinominales dentro de una cámara, ¿no? totalmente de acuerdo. Y es un fenómeno que hoy es muy, muy notorio y en realidad viene un poco detrás, ¿no? Eh, la Constitución lo que dice es que, ¿no? Si tu partido político X, Morena, PT o lo que sea, sacas un determinado porcentaje, voy a inventar el 20 o el 30%, no puedes tener, ¿no? Un número de asientos, de curules, de escaños, de espacios en el Congreso mayor al 8%, ¿no? Entonces, esa es una regla, creo que buena, porque lo que permite es de alguna manera que haya cierta proporcionalidad entre el número de votos que recibiste y cuántos asientos tienes. ¿Qué es lo que han hecho los partidos políticos? Yo creo que la primera coalición que claramente empezó a operar, ¿no? con este tipo de maniobras fue la coalición del Verde y del PRI, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que hacían? Pues iban en coalición, es decir, iban los dos partidos juntos a las elecciones, y lo que hacían es que agarraban a priistas, ¿no? Los registraban como si fueran del Verde, para que la gran contabilidad fuera del Verde, por así decirlo, a pesar de que el grueso de los votos que se habían recibido en ese distrito, ¿no? Eran del PRI, ¿no? Entonces eso lo que te permitía era de alguna manera que los partidos chiquitos se inflaran, ¿no? A través de representantes que obviamente provenían de otros partidos políticos. Eso en esta última elección claramente lo hizo Morena, el PT y el PES. De hecho, si El uno ve Verde, porque también ese es su negocio familiar, es hacer este esquema, y por eso ya anda ahí también desumado con Morena. claro, ¿no? Entonces nos pasó eso, ¿no? O sea, lo que teníamos era pues un montón de candidatos de Morena que traían la cachucha del PES o del PT, pero sabíamos claramente que eran de Morena. Eso les permitió esquivar de entrada, ¿no? Estos límites de sobrerepresentación. Y luego pasó lo que tú muy bien dices, que también creo que es una cosa con unos efectos súper perniciosos. Muchos diputados y senadores empezaron a cambiar de bancada, ¿no? Entonces, hoy tienen una coalición enorme, ¿no? O sea, ya rayando las 2/3 partes, el 66%, cuando es obvio que no sacaron ni la mitad de los votos. Sí, entonces sí son unas mayorías ahí un tanto artificiales en ese sentido, ¿no? Por eso creo que había esta gran preocupación de, bueno, ¿qué va a pasar en la designación? Pues porque, ¿no? Eran muy grandes las mayorías. Creo que otra cosa que hay que decirlo es, hay un discurso que creo que por fortuna no prosperó, ¿no? Pero que sí está muy presente en el ala más dura o más radical de la coalición gobernante, ¿no? De Morena, del PT y del PES, que un poco lo que se sostenía es que ya les tocaba a ellos.
¿no? O sea, hay, de nueva cuenta, ¿no? O sea, tampoco nos hagamos pato, ha habido consejeras y consejeros de todo, ha habido consejeras y consejeros muy cercanos a partidos políticos, no solo a Morena, por supuesto, ¿no? Yo creo que el mejor ejemplo de esto fue en 2003, cuando se nombra a un nuevo Consejo General, o sea, ese primer gran consejo, ¿no? De Woldenberg, Merino, Pechard y demás, funciona del 96 al 2003. En el 2003 se renueva y ahí la izquierda se autoexcluyó del proceso de negociación, ¿no? Cuando estaban negociando el nombre de los consejeros a ser designados, el entonces representante del PRD, Pablo Gómez, que ahora está en Morena, rompe la negociación y quienes terminan designando nada más son PRI y PAN. Creo que llegaron consejeras y consejeros buenos, pero había otros que claramente tenían cercanías partidistas. Y en 2006 creo que toda la retórica del fraude, ¿no? De acuerdo, de quienes son un poco más grandes o de nuestra generación, pues se acordarán que en 2006 como que, ¿no? López Obrador pierde por un margen estrechísimo. Javier, ¿qué ¿no? te parece si hacemos una pequeña pausita antes de entrar ahora sí ya a cómo se empezó a armar la grilla dentro del proceso, ¿no? Aquí Perfecto. va todo muy bien y ahorita ya vamos a ver dónde se emproblemó el tema. Va que va. No se vayan, estamos platicando con Javier Martín Reyes del proceso de selección de los consejeros del INE. Regresamos en un minutito. Plataforma digital, comunicación alterna, posibilidades ilimitadas. INCU, espacio comercial. Volvemos. Si hay una cosa que aprendimos durante esta pandemia es que el mundo no será el mismo después del COVID-19. Este virus llegó para quedarse un buen rato y puso de cabeza un montón de cosas que dábamos por sentado. Y más vale que nos acostumbremos porque esto va para largo. La fundación de Bill Gates pronostica que el desarrollo de una vacuna funcional podría tardar entre 9 meses y 2 años. Las líneas aéreas afirman que no recuperarán el mismo volumen de ventas sino hasta 2022. Entonces, ¿qué va a pasar en este tiempo? Mucha gente está preocupada por su salud y con sobrada razón. Si puedes, quédate en casa y cuida a las personas vulnerables. Pero muchos también están preocupados por sus ingresos. El mundo en 2020 tendrá menos dinero circulando, mucho menos. Trabajos como el de los meseros, guías de turistas y agentes de viajes no van a repuntar en por lo menos 2 años. Así es que este es el mejor momento en invertir en tu educación. Hoy más que nunca se necesita gente que pueda generar valor rápido, gente con habilidades digitales, que sepa editar y producir videos, gente que pueda armar un webinar, analizar datos o hacer una campaña completa de marketing digital. Necesitamos a más gente con habilidades de internet y a más especialistas en tecnologías de la información. Con niveles de desempleo sin precedentes, hoy es el momento para reinventarte y crear tu propio trabajo. Si hay algo que aprender del COVID-19 es que necesitamos a más gente interesada en ciencia y tecnología, en medicina y en la enseñanza. Gente que entienda cómo funciona el software, los datos y cómo generar una buena experiencia de usuario. En Purple Cow y Códice queremos ayudarte a que formes parte de una nueva generación de profesionistas digitales. Hoy es el mejor momento para invertir en una habilidad digital y reinventar tu carrera. Así es que, ¿qué esperas? Entra a purplecow.mx para saber más sobre nuestras clases de programación para todas las edades. Estamos de regreso con más de INCU, Comunicación sin Límites.
Estamos de regreso, estamos platicando con Javier Martín Reyes del proceso de selección de los consejeros del INE. Javier, nos decías que, pues a pesar de que se nombró a Ackerman ahí medio doblando la interpretación de la ley, el proceso caminó bastante bien. ¿En qué momento es donde se rompe? Porque aparentemente Ackerman de pronto, de la nada, un manotazo en la mesa y como que se mediatiza mucho el tema. Pero nunca nadie termina de explicar bien a bien, pues, cuál es el problema de Ackerman. Yo creo que el problema de Ackerman, y eso ya se ha venido ventilando, o sea, los otros integrantes del comité técnico creo que han sido muy transparentes en explicar todo lo que ha pasado, pero si tuviéramos que resumirlo, lo pondríamos en los siguientes términos. Cuando ya se estaban votando esos últimos 20 nombres, ¿no? La verdad es que hubo un altísimo grado de consenso, ¿no? O sea, 17 de las propuestas fueron votadas por unanimidad de los 7 integrantes, ¿no? O sea, incluso John Ackerman estaba de acuerdo con eso ya lo han dicho y ya lo he explicado. Pasaron 2 cosas. Uno, que John Ackerman creo que quería vetar, ¿no? a ciertos perfiles. Por ejemplo, fue muy claro, ¿no? Que él arremetió en público y en privado en contra de Javier Aparicio, ¿no? Porque pues, le parecía que era un académico muy crítico, ¿no? del actual gobierno. Lo cierto es que Javier Aparicio ha sido crítico de todos los gobiernos. Cuando gobernaba el PAN, criticaba al PAN. Cuando gobernaba el PRI, criticaba al PRI. Ahora gobierna al presidente. Y yo creo que además fue el mejor candidato, ¿no? O sea, no pues solo... fue la calificación más alta del examen, ¿no? Sí. Tenía experiencia en el Consejo Electoral del Distrito Federal, lo habían llamado como especialista que asesorara diversos procesos, o sea, la verdad es que por experiencia y por capacidad, pues era indudable que él merecía estar ahí, ¿no? Yo creo que era justo, ¿no? O sea, la figura, o sea, de nuevo, en el mundo ideal quieres tener a perfiles como Javier Aparicio, ¿no? Personas muy reconocidas, con mucha experiencia electoral, y además en el examen de conocimientos pues demostró que en términos técnicos era el mejor y por mucho, ¿no? Tanto de la lista de hombres como de la de mujeres. Bueno, Ackerman no quería que llegara, pero creo que lo que fue todavía más claro es Ackerman quería vetar, ¿no? a esta Eunice Rendón, ¿no? Que es una persona que tiene una trayectoria propia muy larga, ¿no? Ha estado haciendo cosas de migración, de seguridad. O sea, podemos discutir si es el mejor perfil en tema electoral, ¿no? Exacto, ¿no? Que creo que ahí había muchos cuestionamientos en ese sentido, pero era alguien, digamos, con una trayectoria propia que había que evaluar, y Ackerman le empezó a descalificar, ¿no? Diciendo algo que es cierto, que es prima hermana de Ciro Murayama, que es uno de los actuales consejeros. Lo que han explicado tanto Eunice como el propio Ciro Murayama es que, pues aunque son primos, pues tienen muchísimos años que no se frecuentan. Por ahí Ciro Murayama dijo, nuestra abuela creo que murió en el 2000, alguna cosa por el estilo. O sea, qué monos que tuvieron que explicarlo, porque aunque se frecuentaran, ¿qué? O sea, si ella quiso participar, pues ella metió sus papeles, hizo su examen, tuvo una buena calificación, por lo que tengo entendido, y si no lo hubiera tenido, pues se queda fuera y tan. O sea, porque ser prima de alguien no te pasa el conocimiento. Y Ciro Murayama no intervienen, o sea, los consejeros del INE no intervienen en la designación, ¿no? O sea, la designación del comité y tal. Entonces, pero incluso asumiendo, no tenían relación, no tenían, o sea, Ciro lo que decía es, a ver, ¿no? Siendo bien sinceros, yo nunca le he aportado nada a la carrera de Eunice y espero no perjudicar, pero esa también era otra de las que se quería vetar. Y Ackerman tenía una candidata, ¿no? Que es Diana Talavera, que ahí sí, es que ahí es cuando uno dice, bueno, John Ackerman es genuinamente, ¿no? Un estuche de monerías. Porque Diana Talavera... Yo digo cajitas de Pandora. Trabaja con su cuñado, ¿no? Entonces, ella está en el Instituto de la Defensoría Pública Federal. Nótese el mismo cuñado que hace una semana le sacaron en 1000 propiedades y el video de cómo, mientras reparten despensas, dicen que le tienen que dar gracias al señor este. Ese es el otro cuñado, porque ya ves que la familia de los Ackerman es muy, muy amplia y tiene cargos, ¿no? Este otro es Netzai Sandoval Ballesteros. Él está en el Instituto de la Defensoría Pública. En sentido estricto, no es un conflicto de interés en términos legales, pero pues aquí hay cosas, ¿no? De ética y de estética, ¿no? Hay cosas que se ven mal y que hay que corregir.
Ackerman nunca hizo ese planteamiento, o sea, nunca reveló que estaba trabajando con el cuñado. Incluso Ackerman evalúa, ¿no?, a Diana Talavera a pesar de esto. Y este proceder de Ackerman contrasta mucho con lo que hicieron, por ejemplo, los otros integrantes, ¿no? Pongo el ejemplo de Javier Aparicio. Javier Aparicio es profesor del CIDE, ¿no? Blanca Heredia, Pepe Roldán, ¿no?, y Ana Laura Magaloni también son profesores del CIDE, y ellos lo que acordaron es que ninguno de ellos tres iba a evaluar el expediente de Javier Aparicio, ¿no? Aunque en sentido estricto no pasa nada si son colegas, porque pues es normal. Creo que por prudencia, ¿no?, dijeron, no, Ackerman no hizo eso. La verdad es que si uno ve la entrevista de Diana Talavera, fue una entrevista muy mala. Yo no hay una sola cosa, además, esta es una persona que ya fue, si no mal recuerdo, ¿no?, consejera, ¿no?, del Instituto Electoral del entonces Distrito Federal, ha estado también en el IFE-INE, ha estado en la FEPADE, pero lo cierto es que es una persona que nunca se ha destacado, nunca ha brillado. O sea, si uno pregunta cuáles son las grandes aportaciones de Diana Talavera, es muy difícil pensarlo incluso para la gente que está en el medio. Eso creo que se reflejó en la entrevista. O sea, realmente respuestas muy malas, o sea, un perfil creo que malo. Pero pues John Ackerman quería que estuviera ahí. Entonces, en el momento que se está definiendo los dos últimos lugares para las mujeres, ¿no? Lo que platican los integrantes del comité es que había 2 espacios, había 3 candidatas, y una de esas candidatas era precisamente Diana Talavera. Se hace una votación entre los 7 integrantes del comité, y la votación queda 4-3. O sea, hay 3 personas, incluido John Ackerman, que sí querían, ¿no?, o les parecía que estaba bien que Talavera entrara en la lista de 20, y otras 4 consideraron que no había tenido un buen. Bueno, como pierde la votación, hace un berrinche, ¿no?, y lo que hace es reventar, ¿no?, o intentar reventar el proceso. Se desconecta, dice que no, ya no va a participar porque le parece que ese es un acto de discriminación, y lo que hace Ackerman es salir a los medios a empezar a decir que este era un comité sesgado, que habían impuesto sus preferencias, ¿no?, que habían excluido todo lo que oliera a pueblo, ¿no? O sea, así, muy Mariana la frase, ¿no? Y lo que empieza a plantear John Ackerman, ¿no?, lo cual me parece algo gravísimo, era violar la Constitución. Lo que dice John Ackerman es, dado que esta lista de 20 personas, ¿no?, en la cual él había votado, ¿no?, 17, ¿no?, y había estado de acuerdo con que estuvieran 17, ¿no?, él dice, esa lista que se regrese, ¿no?, que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados le diga al Comité Técnico de Evaluación, ¿no?, que no le gustaron las quintetas y que les manden otras quintetas, porque así no se va a poder. Más allá del berrinche de John Ackerman, ¿no?, luego empezó a decir mentiras, dijo que él no había votado absolutamente nada, lo cual, o sea, fue falso. Hubo un comunicado de los otros 6 integrantes, ¿no?, diciéndolo con todas sus letras que es lo que había sucedido. Pero más allá de este berrinche de Ackerman, lo que fue muy preocupante es que en algún momento, ¿no?, esta idea empezó a generar mucha atracción en una parte de la bancada de Morena y en toda la bancada del PT. Entonces, un día amanecimos con un desplegado firmado por 97 diputados, ¿no?, de PT y de Morena, que lo que pedían era utilizar la mayoría que tenían en el Congreso para poder depurar al INE, ¿no? Y que al diablo con esas quintetas, para que se formaran nuevas quintetas y para que ellos pudieran meter a las personas cercanas, ¿no? O sea, es un documento, digamos, de un cinismo político impresionante, porque o sea, lo que dicen casi es, ya nos toca a nosotros ahora cooptar al árbitro electoral y nosotros tenemos que meter a los nuestros. Esta idea estuvo rondando, ¿no?, en la discusión pública por lo menos un par de días. Era abiertamente contra la Constitución. O sea, si cualquier persona ahorita
se va al artículo 41 constitucional y ve la parte donde se regula el proceso. Es clarísimo que la evaluación y la selección, ¿no?, de los integrantes de las quintetas corresponde exclusivamente al Comité Técnico de Evaluación. Y si esas listas no gustan, entonces lo que se tiene que hacer es el sorteo en Cámara de Diputados, o si no, el sorteo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Creo que aquí, por fortuna, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, un artículo que publicó Gerardo Fernández Noroña, que era uno de los que estaban, ¿no?, de alguna manera impulsando la idea Una lumbrera en nuestros tiempos. Claramente, ¿no? Uno de esos políticos con visión de Estado, ¿no? Y que el país claramente necesita. Bueno, Noroña escribe un artículo con muchas mentiras, muchas imprecisiones, como es su costumbre, pero hay una parte donde reconoce, ¿no?, que los análisis jurídicos que ellos hicieron, ¿no?, sí les llevaban a la evidente conclusión de que si regresaban las ternas iba a tener que hacerse el sorteo, y si no hacían el sorteo, entonces la Corte los iba a sortear, ¿no? Entonces, creo que el mecanismo funcionó porque, a pesar del berrinche de Ackerman, a pesar de que 97 diputados estaban pidiendo violar la Constitución para ellos nombrar a los afines, 97,500, hay que precisarlo, ¿no? Exacto, ¿no? Creo que tanto al interior, después hay unas cosas que fueron muy penosas porque sí, de alguna manera, rompieron con la lógica de transparencia del proceso. Tengo una junta, después de que se mandan las quintetas, ¿no?, del Comité Técnico, lo que hizo, ¿no?, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, lo cual me parece una muy buena práctica, fue hacer que todas las entrevistas fueran públicas, ¿no? Entonces, si uno quiere, se puede meter a los videos, ¿no?, que están ahí en electrónico, y ver lo que todos los partidos políticos le preguntaran a las 20 y 20 candidatos, ¿no? Entonces, eso fue un ejercicio de transparencia. Pero después Morena, en lo oscurito, decidió que solo se iba a reunir con 7 candidatos, y que de esos 7 candidatos iban a hacer sus propuestas, ¿no? Entonces, ahí esa lógica de que fuera una deliberación pública, transparente para la ciudadanía, se rompe un poco. Bueno, a pesar de esto, creo que por fortuna, ¿no?, tanto al interior de Morena, PT y PES, se llega a un consenso de 4 perfiles, ¿no?, que les gustaron, y después fueron a negociar con la oposición y lograron convencer a todas las bancadas y a todos los coordinadores que estas 4 personas que hoy son consejeros del INE tienen buenos perfiles, ¿no? Y yo creo que eso es resultado también, pues, de que todas las quintetas, bien o mal, partidistas, no partidistas, eran perfiles, pues, que ya fueron verificados por un consejo técnico, ¿no? O sea, aunque escogieran a los peores, pues eran los 4 peores de los 20 mejores, ¿no? Entonces, creo que eso también, pues, ayudó mucho a los acuerdos, porque no era meter a alguien impresentable, sin conocimiento, que se supiera que nada más iba a meterse ahí a levantar la mano, ¿no? No, totalmente de acuerdo, Avi, ¿no? Y de hecho, pues esa es precisamente la función del Comité Técnico de Evaluación, ¿no? O sea, en el mundo ideal, que en cada quinteta tengas a 5 perfiles súper idóneos y muy buenos y con mucha experiencia y con autonomía y con prestigio propios, y que después los diputados escojan a quien escojan, ¿no? Pero si tú haces bien esa chamba, ¿no?, de filtrar a los perfiles, pues te pasa un poco eso, ¿no? O sea, si vemos los perfiles de los designados, yo te diría, a ver, creo que la más notable, y qué bueno que haya sido designada, fue esta Carla Humphrey, ¿no?, que es una mujer que ya fue consejera del Instituto Electoral del Distrito Federal, que tiene una amplísima trayectoria en la materia, ha trabajado en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha estado en muchísimos lugares, y si era como de estos perfiles, digamos, ya muy públicos, con mucha relevancia nacional, es una gran designación, creo, ¿no? A mí me hubiera gustado, obviamente, que estuviera Javier Aparicio. Creo que también Yuri Beltrán, otro consejero, bien pudo haber estado ahí sin ningún problema. Estaba Reinaldo Ortega, un investigador del Colmex, creo que también hubiera sido un fantástico consejero. Pero si vemos a los otros 3 perfiles, pues no vamos a ver figuras así destellantes, pero que cuando uno ve su trayectoria, pues yo creo que son perfiles muy aceptables, ¿no? Hay un consejero, ¿no?,
que antes, ¿no?, de ser designado en el INE, estuvo en el Instituto Electoral de San Luis Potosí, que es José Martín Fernando Faz Mora, alguien que quienes lo conocen dicen que ha tenido un desempeño muy aceptable en el ámbito local. La otra nueva consejera es Norma Irene de la Cruz Magaña, una persona que tiene mucha experiencia, sobre todo en temas electorales a nivel internacional, ha sido observadora en elecciones en Somalia y en otros lugares. De nuevo, no es una figura así que digas, híjole, muy conocida en el ámbito nacional, pero cuando uno ve la trayectoria, cuando uno ve sus entrevistas, la verdad es que lo hizo como muy bien. Y luego hay otro consejero, ¿no?, que es Ukib Espada Sancona, ¿no?, que es un viejo militante, ¿no?, de la izquierda, le estuvo en el Partido Comunista Mexicano, luego en el PMS, incluso fue diputado federal de 2000 a 2003, pero pues es alguien que tiene 17 años ya alejado de los partidos políticos, ¿no?, también con una función ahí, digamos, de análisis, es un académico, ¿no? Y de nuevo, y si uno ve la entrevista que le hicieron, por ejemplo, en el Comité Técnico de Evaluación, pues lo que se va a dar cuenta uno es una persona muy preparada, que tiene mucha claridad de cuáles son los dilemas del INE, ¿no? Entonces, al final yo creo que terminamos con 4, o sea, creo que no terminamos con los 4 mejores perfiles que pudimos haber tenido, pero sí terminamos con 4 perfiles que son muy aceptados, que fueron votados abrumadoramente, ¿no? O sea, fueron, si no mal recuerdo, 399 votos a favor, ¿no? Creo que solo 5 votos en contra y no recuerdo si 5 abstenciones por ahí. Obviamente, pues muchos diputados que no se presentaron, aunque sea, ¿no? Ni porque es periodo extraordinario, el único día que han tenido que trabajar en 5 meses, pero bueno, está bien. Sí, no. Y designación de consejeros del INE, ¿no? O sea, que dices, oye, ¿no? O sea, toda la semana todo el mundo estuvo ahí discutiendo porque es importantísima la designación. Bueno, tuvimos decenas de diputadas y de diputados que no hicieron bien Oye, la Javier, chamba. en el caso del último consejero, y creo que también Norma tenía ciertos antecedentes ahí de vínculos partidistas, ¿no? No hay una cláusula que limite o que excluya a gente con militancia, porque digo, en el caso de este último consejero, incluso fue diputado, me parece, por el PRD o algo así. Sí, 2003 fue diputado federal del PRD. De esta Norma Irene de la Cruz, lo que se decía es, y que es un hecho, ella fue asesora cuando el actual gobernador de Chiapas fue diputado, pero si no mal recuerdo, creo que tenía como 20 años ella cuando, ¿no?, trabajó ahí. O sea, pues parece que no era una relación, o sea, ni reciente, ¿no?, ni extremadamente cercana con el hoy gobernador. Pero respondiendo a la pregunta, no hay una restricción de militancia. Yo creo que debería de existir, porque no es buena idea que los militantes partidistas sean consejeros. Lo que sí hay es una restricción de no ser o haber sido dirigente o candidato, ¿no?, de partido político, pero si no mal recuerdo es una restricción nada más durante los últimos 5 años, ¿no? Para serte muy honesto, yo al principio, ¿no?, del hoy consejero Espada Sancona, sí tenía algo de preocupación, precisamente por lo que dices, diputado federal, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, pues yo creo que en la entrevista él fue muy claro, él no lo negó, él dijo, yo milité, luché abiertamente, eran los ideales que tenía, pero me salí de la política en buena medida porque los partidos políticos, ¿no?, de ese momento y los actuales, no son algo que ni me represente, ni siento que ese yo sea el espacio donde tengo que incidir, y tengo 17 años dedicándome a la vida académica, ¿no? Yo tengo la impresión de que puede ser un buen consejero, ¿no? Sí, la entrevista fue muy buena, o sea, creo que alguien de verdad con mucha claridad, con peso específico, ¿no? O sea, alguien que se veía y hablaba como consejero electoral, lo cual también es importante para estas cosas. Habrá que ver cómo decide y cómo empieza a votar. Eso yo creo que aplica para todos, ¿no? O sea, todos llegan con una gran legitimidad porque fueron votados prácticamente de manera unánime, ¿no? Pero lo cierto es que la legitimidad y la autonomía se toma decisión tras
decisión. Creo que honestamente les podemos dar el beneficio de la duda a los 4 y ojalá de verdad, ¿no? Como que no nos queden mal. Mil gracias, que estés muy bien. Igual, un abrazo, Tevi, que estés bien. Igualmente, y muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Recuerden que estamos los lunes a las 7:30 a través de INCU y a partir del martes en todas las redes que quieran, de podcast, etc. Aquí nos vemos, hasta la próxima. Logro desbloqueado. Ahora conoces más sobre la enmarañada política mexicana. Esto fue Política 101. Los básicos de la política mexicana con Abigail Martínez. No te pierdas nuestro próximo episodio. Esta fue una producción de INCU. Derechos reservados.